Buenas noches, estimados pacientes, familiares y cuidadores. Sean todos bienvenidos a nuestro conversatorio médico-paciente Héroes de Todo Corazón. Soy el doctor Renato Santaluce, gerente de la División Cardiovascular y del programa de Todo Corazón Plus de Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe. Hoy tenemos una transmisión muy especial porque tenemos a dos héroes que nos están acompañando en este conversatorio. Quiero presentarles al doctor Edgar Cadena, que está con nosotros, cardiólogo del Instituto Dominicano de Cardiología. Y tenemos a nuestro invitado especial, tenemos a Domingo Castro. Él es paciente con una enfermedad cardiovascular. Que sean cordialmente bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Esta actividad es con propósitos educativos, informativos y para crear conciencia de las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial y por eso queremos generar estos espacios para que usted pueda aprender y conocer más sobre las enfermedades cardiovasculares. Esta actividad, el propósito, como lo he mencionado, es totalmente educativo, por lo que también exhortamos a que si tú tienes algún síntoma o algún malestar a nivel cardiovascular o a nivel de tu corazón, tienes que consultar con tu médico. Por ningún motivo esta actividad reemplaza el asistir a tu consulta con tu médico. Entonces vamos a empezar, queridos invitados, gracias por estar aquí con nosotros. Pues básicamente el tema que vamos a conversar el día de hoy es la hipertensión arterial, la famosa enfermedad silenciosa. Entonces, tenemos muchos datos que reportan que es cada vez más frecuente encontrar pacientes con hipertensión arterial, pero muchas veces los pacientes no lo saben o no lo saben reconocer. Entonces, en esa línea, yo quisiera que Domingo, nuestro paciente invitado el día de hoy, nos pudieras contar cómo empezó todo el tema del diagnóstico de tu enfermedad cardiovascular. Quisiera que nos contaras cuál fue ese primer acercamiento que tuviste a un médico y qué fue lo que te dijeron y cómo empezó tu recorrido en la enfermedad. Buenas noches, doctor Renato. Mi enfermedad empezó en el 93, estando yo laborando. Tuve un pequeño cansancio en la hora que terminaba mi labor y me dio la primera impresión que me llegó fue ir al centro médico más cercano, a emergencia. En ese entonces yo no sufría de nada. Me acerqué a emergencia de la Gómez Patiño en ese momento y obviamente cuando los médicos comienzan a chequearme, entonces empieza todo un movimiento que yo comienzo a no entender, pero obviamente como yo era una persona sana, me mantuve tranquilo, hasta que llegó un cardiólogo a la sala y entonces me comienza a evaluar y me empiezan a hacer analítica, hasta que el doctor, el cardiólogo, en ese momento me dice: hay que internarlo. Y entonces yo dije, bueno, el asunto parece que es en serio. Efectivamente, me mandaron a llamar a mi esposa, llamé a mi esposa, llegó y ya estaba interno. La conclusión del doctor era que yo tenía un bloqueo del ramal derecho, que le llaman, en cardiología, que ellos querían en ese momento determinar si en algún otro momento, en alguna sonografía, algún estudio, yo tuviera, que yo recordara que me saliera algo. Y efectivamente no, y tampoco no tenía ningún tipo de radiografía que evidenciara que yo tenía algo. Se concluyó que entonces era congénito. Okay. En ese momento me pusieron toda un protocolo de seguimiento, como evitar el colesterol, los triglicéridos,
para evitar que mis arterias pudieran entonces causar una situación. En ese momento yo no salí hipertenso. Okay. No me indicaron medicamentos ni nada. Sí, a partir de ahí entonces yo seguí viendo todos los años un cardiólogo, hasta que llegó el momento, ya en el año 2008, a raíz de que me picara en la noche, en la cama, un insecto en la frente, me alteré y entonces amanecí con un dolor de cabeza y efectivamente cogí de nuevo para mi emergencia y efectivamente ahí me tomaron la presión, la tenía alta, duraron un tiempecito chequeándome la presión y obviamente me indicaron un Holter. Okay. Y ahí me indicaron que ya yo era un paciente hipertenso. Ok, muchas gracias Domingo por compartir tu experiencia. Y aquí surgen algunas dudas, doctor Cadena, como para poder ampliar el contexto médico-clínico que usted nos puede aportar en base a lo que Domingo nos comparte y para también compartirle a nuestra audiencia. Primero quería yo saber el tema del cansancio que refiere Domingo como un síntoma, ¿no? Como algo que le llama la atención. ¿Cómo hacemos para identificar que alguno de estos cansancios, que pueden pasar muy frecuentemente, están asociados a una enfermedad cardiovascular? Sí, buenas noches, Renato, muy agradecido por la invitación y a Domingo, de verdad aprecio mucho esta iniciativa que están tomando y no hay duda que sí, que el cansancio o la falta de fuerza o de deseo de hacer algún tipo de actividad física es un síntoma que es muy variable. Entonces, cuando uno trata de identificar la hipertensión arterial, es multisintomática. Hay pacientes que probablemente nunca hayan tenido síntomas y tengan presión arterial elevada, y hay otros pacientes con mínimas elevaciones de los niveles de tensión arterial, pues comienzan a tener sintomatología como cansancio o una sensación de decir, yo no sé lo que tengo, pero no me siento bien. Otros síntomas pueden ser dolor de cabeza, de predominio nocturno, pero no hay duda que el cansancio y la astenia es un síntoma que hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando, puede ser uno de los primeros síntomas que desarrollan algunos pacientes que son muy sensibles al alta. Generalmente son pacientes que son muy sensibles al consumo excesivo de sal. Entonces, cuando uno lo ve muy sintomático, podría ser eso uno de los sintomatologías. No hay duda, es multivariable, multisistémica. Y el cansancio no puede ser un síntoma que lo tomemos al azar. Eso tenemos que seguir. De hecho, si en un principio no tenemos niveles elevados, hay que iniciar un pesquisaje. Citar de manera recurrente, hacer análisis de laboratorio recurrente, hasta que uno logre identificar que no haya una causa orgánica que sea la causante de este síntoma. Ok, doctor. Y la parte del diagnóstico que recibió Domingo, el bloqueo. ¿Qué es un bloqueo para explicarle a toda la audiencia que nos está viendo hoy qué es ese término y qué significa o qué relevancia tiene para la enfermedad cardiovascular? Sí, así es. Lo vamos a tratar de explicar de la manera más llana posible. Es como si uno tuviera la conducción eléctrica a través de la pared por la cual se enciende y se apaga el bombillo de una habitación. Por alguna razón hay una rama central y hay una rama derecha y una rama izquierda que van a través de las distribuciones de las cámaras del corazón. Hay algunos pacientes que de manera, vamos a decir, congénita, pues esta distribución va a través de otra pared, podemos ponerla así. En el contexto que planteaba Domingo, los bloqueos de rama derecha a veces se asocian a enfermedades congénitas. Por eso la necesidad de buscar si había algo anterior, si no había nada en esto, para ver si primero no había nada. Los de rama izquierda, que son del otro lado del corazón, sí se asocian más a enfermedad cardiovascular, pero cada vez más que se plantea que los bloqueos de ramas derechas siempre hay que investigarlo, no tanto desde el punto de vista para detectar que haya algo congénito o algo que haya nacido mal en el corazón, algún defecto de conducción, pero sí también pensando en una enfermedad cardiovascular, y por eso se le corre el protocolo. Probablemente en ese momento él haya llegado con los niveles un poco elevados, entonces lograron controlarlos,
Identificaron un bloqueo de rama y entre el contexto, edad, hora en que llega, niveles tensionales y un bloqueo de rama que uno no sabe la etiología, lo ideal es internarlo, investigarlo, pero estuvo acertada la prescripción en ese momento y ya si uno determina que no, que sí, en verdad no es algo que ya, si viene desde la infancia con él y no representa ningún peligro, pues entonces son los seguimientos que uno hace ya con las recomendaciones del lugar. Ok, perfecto. Y Domingo, cuéntanos, cuando te dieron el diagnóstico de la hipertensión arterial, ¿cómo te sentiste? ¿O cuáles fueron como esos sentimientos o esas emociones que se generaron al momento de recibir tu diagnóstico? ¿Te sentiste solo, con miedo, temor? Cuéntanos un poquito la experiencia que tuviste al momento de tu diagnóstico. Efectivamente, es un momento en donde nosotros los hombres, cuando nos indican algún tipo de enfermedad, entendemos que ya llegamos a la edad de adulto mayor, porque lo primero que el cardiólogo nos dice es, a partir de ahora, ya usted tiene que tomarse esta pastilla mientras tenga vida. Entonces ya el cerebro del hombre comienza a hacer una serie de cambios y a pensar que tiene que cambiar el método de vida, de que tiene que ser totalmente obediente a todas las indicaciones del médico y debe entonces evitar sobre todo el daño por el colesterol y la hipertensión y los triglicéridos a la arteria del corazón, que son básicamente lo que pueden llevar a situaciones delicadas. En sentido general, en aquel momento yo lo que hice fue que eliminé de mi dieta diaria todo lo que contenía grasa, como era la yema de huevo, como eran los mariscos, y entonces eso se convirtió hasta cierto punto en una chanza, porque ya uno decía, bueno, ahora sí es de verdad que yo voy a comer como hobby un día una langosta. Y entonces eso también va haciendo que uno tome conciencia de las cosas que a uno le gustan, pero que sí tiene que limitarla para mantener una salud estable. Ok. De lo que menciona Domingo, doctor Cadena, tenemos muy identificados, según la Organización Mundial de la Salud, factores de riesgo modificables y no modificables para la hipertensión arterial. Tenemos acá unos factores que quisiera que nos ayudara a poder transmitirle a nuestra audiencia a qué se refieren esos factores de riesgo y qué medidas pueden ellos implementar para identificar si tienen una enfermedad cardiovascular o si son potenciales a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Tenemos el tema del consumo excesivo de sal, justamente tú lo mencionabas hace unos minutos, ¿cómo se asocia el consumo de sal a desarrollar hipertensión arterial? Correcto, de hecho en nuestros países y más aquí en República Dominicana, el dominicano come muy subido de sal. Hay algo muy particular que Domingo sabe, que es la sopita. La sopita se encarga de darle el color y el sabor a la comida del dominicano, que es muy condimentada. Entonces, sabemos que el exceso de sal, por encima de 1.5 gramos, pues todas las guías dicen que aumenta la retención de agua hacia el espacio intravascular y eso desarrolla los niveles de tensión arterial elevados. Entonces, aquí como cultura tenemos la famosa sopita, hay varias campañas, pero el consumo excesivo de sal, de hecho hay que tratar de eliminarla, hay que tratar de comer lo más al punto que se pueda decir posible, pero el dominicano eso es, le encanta la comida, que sea muy colorida y que sepa mucho al alimento que están consumiendo. Entonces, hay muchas que preparan ya sazones previamente artesanales, vamos a ponerlo así. Esos son más saludables, pero hay otros que ya vienen previamente elaborados, lo que hay que tener una buena campaña con eso. Y el exceso de sal, quizá no te pague esa factura a los 20 años, a los 25, pero quizá a los 35,
ya se comienza a tener elevación de los niveles tensionales, que simplemente limitando ese hábito, pues uno podría, si tiene predisposición, porque es un factor ya que no es modificable, desarrollar la presión a los 50 años. Ok, mira qué interesante. Lo de la sopita en Dominicana es muy común entonces, muy común. y esto es una carga muy alta de consumo de sal, para que tomen nota pues todos nuestros televidentes de poder identificar estos factores de riesgo que pueden ser modificables. Por eso son modificables, ¿verdad, doctor? Que realmente podemos tomar acciones que limiten o restrinjan este factor de riesgo. De la mano, me imagino, las dietas ricas en grasas, todo lo que es grasas saturadas, grasas trans, ¿todo esto va bajo el mismo efecto, doctor? Totalmente. O sea, aquí consumo muy grasiente, porque la mayoría de les gusta mucho el pollo frito, el pescado frito, los condimentos que vienen ya previamente enlatados, porque está la otra vertiente, está la vertiente que es el que no tiene mucho tiempo para cocinar los alimentos el mismo día, hervir un brócoli, un coliflor, y entonces comienzan a consumir alimentos que están previamente enlatados o precocidos, que tienen aumento de grasas sobresaturadas, grasas trans. A veces nosotros tampoco tenemos una cultura que sería de mirar las etiquetas. Entonces, si nos ponemos a mirar las etiquetas de todos esos alimentos que consumimos, pues no dejaremos de consumir todo, pero por lo menos la mitad no controlaremos. Bueno, yo creo que esto no debe de ser así. El tipo de aceite también, el aceite que nos llega a nosotros aquí es un aceite de maíz que está muy alto en grasas poliinsaturadas. Se prefiere más el aceite que es de origen de palma o de coco. Entonces se puede ir variando. Aquí el aceite más de predominio de canola. Entonces tiene muchas grasas sobresaturadas, pero yo creo que leer estas etiquetas y uno tratar de cambiar el tipo de aceite de oliva, que es un poco de aceite más saludable. Ok, perfecto. Y en relación al consumo del tabaco y alcohol, doctor, ¿cómo esto es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión? Sí, el cigarrillo, comenzando por ahí, pues uno de los hábitos que es más difícil de quitar. De hecho, yo tengo una anécdota en eso. Cuando yo era jovencito, no me voy a describir mi edad, había un anuncio muy famoso que era el hombre deportivo Marlboro. Salía un hombre en un caballo, fumando cigarrillos y con pelo en el pecho. O sea, lo que quería demostrarte es que el fumar era sinónimo de hombría. Para no cansar en cuento, hasta el caballo se murió de cáncer. Entonces es un hábito que si uno no lo deja en el tiempo, a veces pensamos solamente en el efecto pulmonar, pero el efecto cardiovascular es mayúsculo. En ese sentido es un hábito que si uno lo deja tiene que esperar 20 años y si no pasó nada, pues te salvaste. Entonces es como un hábito que es mucho pelea. Yo sacrifico 5 años de cigarrillo, tengo que esperar 20 para evitar que no se desarrolle nada cardiovascular. Este inflama el endotelio y es el hábito que si uno logra dejarlo, esa inflamación que hay ahí puede ceder. En el otro sentido, el alcohol, los dominicanos les gusta mucho el alcohol. El alcohol es parte de la dieta diaria. Generalmente tú le dices, bueno, déjame salir y compartir un rato. Va de bebidas alcohólicas destiladas, eso es el alcohol, el vodka, y hay muchas las cervezas, que se ponen así, que todas van en un mismo camino de preparación, solamente el destilado. Es que varía entre uno y otro, eso se lo tenemos que agradecer a los monjes, que fueron los primeros que introdujeron lo que es la fermentación. Entonces, dependiendo de la fermentación, se permite o permitido grados mínimos de alcohol en el día, no son acumulables en la semana. O sea, media copita de vino tinto, pues algunas de las mejores bebidas en el tema de la dislipidemia son los más destilados, como el vodka y el tequila. Pero no hay duda que el hábito de alcohol en exceso también puede elevar los niveles tensionales, y cuando uno lo junta los dos y elimina el alcohol y elimina el cigarrillo, estamos hablando que uno puede disminuir cerca de 10 a 15 milímetros de mercurio de la presión. No es lo mismo 150-100 que 135-80, con la finalidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular en el futuro. Wow. Definitivamente todos estos factores tienen un impacto que muchas veces no sabemos, ¿verdad? Y lo que justamente el doctor Cadena nos comparte es que quizás en el corto tiempo tú no ves un efecto. Correcto. Puedes consumir toda la sal que quieras, todas las grasas que quieras, el alcohol que quieras, y en ese momento no lo ves. Pero después vienen las consecuencias de esta ingesta excesiva y descontrolada, que no estás cuidando tu salud. Y el otro factor que tengo acá es la inactividad física
o el tema de la obesidad. ¿Cómo esto se convierte en un factor de riesgo? Sí, los dos. Ya la obesidad probablemente yo plantearía como ponerla como quizás fuera de un factor de riesgo, ya como una enfermedad propia, por todo lo que arrastra la obesidad. Es la gran pandemia del mundo globalizado. O sea, la globalización ha traído un nivel de obesidad enorme en varios países del mundo y la industrialización va de mano de eso. Y entonces ya cada vez más se tienen que hacer esfuerzos, como repito, en los niños. Comenzar a hacer mejores dietas, mejor alimentación, porque a veces lo rápido de papitas, refrescos, comidas que son muy saturadas llevan a un nivel de obesidad muy alto y los niños te ven que desarrollan diabetes, desarrollan hipertensión un poco mayor de tiempo y eso va junto también ya tú no sales a jugar de manera regular fuera. La educación física ya los niños están con Game Boy, Nintendo, sí, haciendo YouTube, haciendo podcast, viendo, entonces la vida está muy recluida a lo que es la vida dentro de la casa. El niño tú lo ves que está más en su habitación, más un círculo más cerrado. Antes se promovía más la actividad física fuera de lo que están ahí. En ese sentido también hay un golpe muy duro en la vida fitness. O sea, también tenemos el extremo que hay gente que sí comienza a hacer actividad física de una manera muy activa, pero siempre tienen que tener algo primero. Antes de iniciar de actividad física en el gimnasio, hay que hacer una evaluación cardiovascular previa para ver, uno, su capacidad vital o capacidad de ejercicio, que no tenga una enfermedad cardiovascular previa. Y el ejercicio que se recomienda son 150 minutos de caminatas planas de 3 a 5 minutos en el día. No actividad física anaerobia que aumenta el ejercicio. También en ese sentido van el uso de estimulantes para crecimiento de la masa muscular, que ahora vemos cada vez quiere estar uno más fit, pues tenemos los dos extremos que están ahí. Eso es un punto importante que hay que ver, que comienzan a lesionar los niveles en el riñón también por las proteínas que consumen, pero el ejercicio, estamos convencidos que la actividad física tiene que ser una condición innegociable para el ser humano. Así como usted se levanta y se cepilla, el ejercicio debe de ser parte del día a día rutinario. Ok, sí, y lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? Hoy en día, pues los adolescentes o la juventud está encerrada en su cuarto, en su habitación, jugando con los dispositivos, al celular, y pues ya no tienen esa actividad física como rutinaria, así que también pues invitamos a todos los que tengan hijos o conozcan personas que son muy adheridas a los dispositivos, puedan fomentar o empezar a crear ese hábito de la actividad física, porque sí tiene un impacto positivo en tu salud cardiovascular. Doctor, y por último tenemos factores no modificables, aquellos que están asociados a antecedentes familiares con enfermedades cardiovasculares o una edad superior a 65 años, o pues también la presencia de otras enfermedades pueden desencadenar la hipertensión, como una diabetes o una enfermedad renal. De estos no modificables, ¿qué es importante que sepan las personas? ¿Cómo saber si tienen estos riesgos asociados? Sí, yo creo que ya los no modificables es algo que viene con nosotros, pero no es una etiqueta que quiere decir que eso es una condición sine qua non. Okay. Entonces, que yo tenga a mi padre que sea hipertenso y mi abuelo hacia atrás, y mi abuelo, yo tengo predisposición a una enfermedad, porque tengo ya una historia familiar que avala eso. En mí está evitar todos los factores de riesgo modificables para que eso se reduzca en su mínima expresión, la posibilidad de yo desarrollar eso. Yo siempre le digo a mi paciente, no es lo mismo cuando usted desarrolla una enfermedad cardiovascular a los 65 años que a los 40. Pero eso tenemos que trabajarlo no a los 40, a los 20. Entonces, si yo sé a los 20 años que tengo familiares, entonces mi deber es cuidarme, comer sano, mantener una vida sin cigarrillos, hacer ejercicio, no fumar, estar viendo una vida, disminuir los niveles de estrés también. Entonces, cuando nos vamos acercando a ciertas edades, su seguimiento propio de su médico de cabecera, el médico internista, el familiar, el cardiólogo. Bueno, ya me estoy acercando a una edad, déjame darme seguimiento para ver si hay alguna predisposición, si hay algo que podemos arreglar un poco más para evitar que esto es posible. La clave es la prevención. Yo creo que esa sería la clave desde un principio en los no modificables, porque lamentablemente ya cuando uno llega a cierto punto de edad,
después que se pasa de los 50, yo tengo un amigo que dice que hay que felicitarlo porque está más cerca de ser hipertenso. Entonces, en vez de cumpleaños, si no está más cerca de ser hipertenso. Pero yo creo que podemos lograrlo si uno mantiene un buen peso y una vida. Ya si llega, pues ya que llegue uno puede utilizar medicamentos un poco más sencillos, ya que uno puede utilizarlo de una manera más segura, porque ya hemos basado las ciencias en muchos fármacos seguros, y que usted se convenza. Si ese momento, como dice Domingo, bueno, llegó, y así como Domingo asumió y dijo, bueno, ya el momento llegó, ahora sí es de verdad. Entonces yo me voy a poner en este régimen porque nadie puede querer su vida más que usted mismo. Entonces dice, bueno, ya llegó, yo me voy a poner en esto, ser disciplinado, ser esto, porque yo quiero llegar a los 80 años en plena condición, solamente tomándome mi medicamento para la presión. Eso sería lo ideal. Sí, y Domingo, en relación a esto, la enfermedad vino, como tú dijiste, te llegó ya el diagnóstico, pues ahora sí es de verdad. ¿Qué tanto cambió tu vida? ¿Qué tanto tuviste que modificar algunos hábitos nutricionales, ejercicio, algo que tuviste que eliminar por completo de tu rutina, que tú dijiste, esto no me va a ayudar con mi enfermedad? ¿Qué tanto cambió la vida de Domingo teniendo una enfermedad cardiovascular? Efectivamente. Lo primero, como cultura y como herencia, la enfermedad de mi madre, que se fue a temprana edad, producto de una enfermedad cardíaca, me llevó a mí a concientizarme y a estar claro, porque ya había vivido la experiencia de ella. Cuando a mí me llega a una edad ya que realmente pudiera decirse que era ya la preadultez. Estamos hablando de 58 años, es decir, en donde yo asumo con aquella conciencia de que había muchas cosas que yo debía cambiar. Por decirte, el acostarse uno a las 3 o a las 4 de la mañana en un en un bonche, ya eso no iba. Ya a las 12 había que estar desfilando y el cumpleaños para mí se terminó. Es decir, para nosotros podía seguir. El asunto de la sal, del azúcar, como alimento que realmente uno tiene que velar todos los días. Yo aprendí a tomar café amargo porque me gusta el café. El alcohol lo cambié por 2 copas de vino y una cerveza de vez en cuando. Es decir, cambiar por completo esa cultura que uno tiene del bonche permanente del dominicano, porque realmente desde que suena un merengue o te juntas con un amigo, sea de negocio, sea familiar, sea de un cumpleaños o sea de política, siempre hay un trago de por medio. Sin eso no se hace, no se socializa lo que vamos a tratar. Entonces es cuestión de uno asumir la responsabilidad de que la vida es de uno, y si uno quiere morirse a los 100 años, pues tiene que dejar cosas que le gustan a uno, pero tiene que dejarlas para poder llegar a los 100 años. Y yo soy uno de los pacientes que no quisiera que mi cardiólogo se fuera primero, pero yo estoy trabajando para llegar a los 100. Para que eso no pase. Para que eso no pase. Sí, no, y justamente creo que esa es la parte de la concientización de que tenemos una enfermedad crónica a la cual sabemos que tenemos terapias disponibles para podernos controlar, pero es también ese compromiso que tú asumes de decir, esta es mi realidad y voy a hacerlo lo mejor posible por mi salud, para mantenerme sano, con más años de vida y sobre todo calidad de vida. En esa línea, Domingo, yo quisiera preguntarte y que compartas también con todos los que nos están viendo, ¿cuáles son esos hábitos o esas recomendaciones claves que tú das o que tú haces
para poder adherirte a tu tratamiento, porque tener una enfermedad crónica implica tomarte el medicamento diario, en el momento, la hora y ser muy disciplinado. ¿Cómo tú adaptas este hábito de la toma de medicamentos? ¿Cómo logras ser tan adherente a tus terapias? Tenemos datos de tu médico que dice que eres una persona muy disciplinada tomando el medicamento. ¿Quisieras que nos compartieras tu experiencia? ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras ser adherente a tus tratamientos? Como usted bien dice, la disciplina es el primer elemento que uno debe asumir cuando tú tienes una condición de salud, sea cardíaca o sea de otra condición. Los medicamentos son lo que te van a permitir tener una calidad de vida en donde te puede dar el lujo de trabajar todavía a los 72 años. La alimentación, dormir de noche, y realmente 8 horas o 6 horas, pero que tú puedas dormir. Si tienes una disciplina de acostarte temprano, sabes que vas a dormir bien, y entonces va a evitar otro contratiempo. Yo pienso que en la medida en que cada uno de nosotros se va haciendo responsable de velar por lo que es la alimentación, los medicamentos, evitar aquella bebida que tú sabes que te hacen daño, las malas noches, como decía, realmente eso te va a dar la posibilidad de que usted tenga la capacidad de no tener un evento en cierto tiempo, de tener que ir a una emergencia, porque te va a dar tiempo de, cuando visites a tu cardiólogo, va a tener la posibilidad de que la evaluación que te haga tu cardiólogo, como es el caso mío, realmente siempre todas las cosas estén en orden. Es la preocupación de nosotros como pacientes. Ok. Justamente ahorita les vamos a compartir unas recomendaciones para los pacientes con hipertensión arterial y curiosamente Domingo ha mencionado muchas de ellas, entonces esto es el reflejo de tu compromiso con la enfermedad, porque justamente las recomendaciones que tenemos acá es tener obviamente pues el disminuir el estrés o dormir más, dormir bien es clave para las recomendaciones de los pacientes, mantenerse en movimiento, que ya lo mencionaba justamente el doctor, disminuir el consumo de sal, tener un plan nutricional para mantener un peso estable, conocer sus valores de presión arterial. Esto es un tema muy interesante que me gustaría preguntarle al doctor Cadena. Esto de conocer los números de la presión arterial muchas veces garantiza que el paciente pueda monitorear mejor su enfermedad y fomentar un poco el autocuidado y la autogestión que el paciente le puede dar a su enfermedad. ¿Cuál es como la recomendación para nuestros pacientes, familiares o cuidadores que nos están viendo de ese control de la presión arterial? ¿Qué elementos tienen que tener ellos en mente y presentes para que este control sea efectivo y que pues dé un dato o un valor apegado a la realidad, ¿verdad? Porque muchas veces las personas entran en pánico, pero a veces es un tema de la técnica, a veces es un tema de la interpretación. ¿Cuál sería como la recomendación general para esto de toma de presión en casa? Sí, eso ha venido a ayudarnos, el conocer los números. Yo lo veo en una parte porque ayuda a que el paciente ya tiene el control de su enfermedad y sabe. Entonces uno lo orienta en el consultorio y entonces da recomendaciones. Pero eso es subjetivo. Cuando el paciente cumple las recomendaciones y lo ve reflejada de manera objetiva en su presión, eso genera adherencia y hace que el paciente diga, no, espérate, yo voy a seguir haciendo esto y voy a seguir consumiendo los medicamentos porque yo me estoy dando cuenta. Más en el paciente que va y te dice que no tiene síntomas. ¿Me entiendes? El que no dice, bueno, ¿y por qué yo me voy a tomar eso y voy a hacer eso si yo en realidad no me siento nada? Ahora, si tú sigues sin sentirte nada y yo te demuestro objetivamente que la presión está alta y después tú haces los cambios y lo ves, tú le estás dando objetividad a los subjetivos que tú le estás dando. Viene la otra parte que es también que tienen que utilizar dispositivos que sean aprobados.
Entonces hay algunos tensiómetros que uno tiene que confirmar que estén calibrados y que estén de una manera aprobada por las guías para que tú puedas confiar en esos niveles de tensión arterial, y eso ayuda que si hay en algún momento un dolor de cabeza, algún síntoma, bueno, está un poco alta, puedo ir a urgencia y entonces evita un evento cerebrovascular, un infarto. O mira, tengo otra cosa y está avalado y está bien, y da un poco de tranquilidad. Hay pacientes que se sobreexaltan, como tú dices, y lo ponen un hábito 3 o 4 veces al día. Yo trato de decirle que no. Mira, tú te la tomas una vez, en 2 días vuelvo y te la cojo, porque un nivel alto de eso no quiere decir nada. Uno está por técnica, como dice, uno tiene que estar relajado, con las piernas descruzadas, sin estarse orinando, sin haber tomado pipí, y a veces los pacientes no cumplen estas reglas y la presión puede ser un poco alta. Entonces uno trata de orientarlo en las técnicas adecuadas de cómo tomar la presión arterial. Yo involucro mucho a las parejas para que sean las que dirijan, especialmente me va mejor cuando el varón es hipertenso, porque las mujeres toman el control y siempre son las que dicen, comió esto, tomó de más, no se está bebiendo los medicamentos, se está acostando tarde. Entonces uno puede ser incisivo en la intervención que necesita para él, y ayudan con las muestras de los niveles de tensión arterial. Pero los números hay que conocerlos, de alguna manera u otra es bueno no saber, porque cuando se sale de esos rangos hay que tomar la intervención y uno generalmente sabe qué está haciendo de más en ese momento. Me estoy acostando tarde, estoy tomando un poquito más de alcohol, estoy comiendo mucho más en las noches, entonces ya no es 120, ya es 127. Entonces tú dices, no, espérate, ya yo tengo que corregirme. Yo creo que conocer nuestros números debe de ser vital. Ok, me quedo con ese mensaje crucial que el doctor Cadena nos comparte, es darle objetividad a la hipertensión, y eso es muy importante, porque estamos hablando hoy de la hipertensión como la enfermedad silenciosa, pero cuando tú te la mides y encuentras tus números, te das cuenta que no es tan silenciosa, correcto, que está dando un valor, que está llamando la atención y que tienes que ponerle toda la atención posible para darle un seguimiento oportuno y consultar a tu médico. Así que muy valioso el comentario, doctor Cadena. Para ir cerrando, yo quisiera compartirles que de parte del programa de Todo Corazón Plus, nosotros hicimos un estudio en pacientes para conocer cuáles son esas necesidades y esos comportamientos que tienen los pacientes. Parte de los países que participaron en este estudio tenemos a República Dominicana, en donde pudimos encontrar ciertos hábitos o comportamientos con la toma de medicamentos. Algo muy común que encontramos es que el paciente suele partir la tableta o el comprimido en 2 para tomarse solo la mitad, con un pensamiento de decir, hoy me siento mejor o menos peor, así que solo me tomo la mitad este día. Y la otra mitad la dejo para el siguiente día. O peor aún, sustituyen días completos de tratamiento y dicen, hoy no me la voy a tomar porque me siento bien, me la tomo mañana. Y se van así decidiendo cada mañana si se la toman o no. Y están aquellos que dicen, yo ya no lo necesito, yo ya me curé, yo ya me siento bien, no necesito tomar el medicamento, adiós medicamento. Esto nos llama mucho la atención porque estamos viendo pacientes empoderados, pero que no tienen la información, ni la educación, ni la concientización de su enfermedad o su compromiso con la enfermedad, como lo hablábamos con Domingo. Él sabe lo que representa su enfermedad crónica, sabe el impacto que tiene dejar de tomar medicamentos y que si los deja de tomar, las consecuencias pueden ser graves. Entonces, para ir cerrando este conversatorio, quisiéramos dar recomendaciones desde la perspectiva de paciente y la perspectiva médica. ¿Cuáles son esas recomendaciones a estos pacientes que suelen tener estos hábitos y que tú les dirías, dejen de hacer esto porque esto no les va a ayudar? ¿Cómo ellos logran ese compromiso que tú tienes con tu enfermedad? Yo diría que realmente en todos los años que tengo con hipertensión, y el doctor no me deja mentir, muy pocas veces cuando se me toma la presión, yo tengo la presión por encima. Sí. Siempre yo tengo una presión 12/8. Eso lo que hace es que me motiva a mí a seguir tomando mi pastilla, mi medicamento todos los días a la misma hora y no obviar por el hecho de que me mantenga cada vez que me tomo la presión realmente bien. Es decir, no me descuido con eso.
¿Qué yo le puedo sugerir a las personas que tienen la condición de hipertensión? Que usted tiene que velar porque su medicamento, no importa que usted se sienta bien, que usted no sienta nada, usted tiene que tomarse su medicamento porque la hipertensión, como dice el doctor, es una enfermedad silenciosa y que realmente llegó y no es reversible. Para quedarse. Llegó para quedarse. Ok. Y doctor Cadena, desde su perspectiva médico-clínica, ¿cómo estos comportamientos de los pacientes con su toma de medicamentos impactan en la enfermedad desde su perspectiva como médico? ¿Cómo usted puede ver esas consecuencias a raíz de esa fluctuación de me lo tomo, no me lo tomo, lo omito? ¿Cómo impacta eso en el paciente? Es una radiografía de nuestra sociedad. Eso es algo que es común en el día a día, que tú lo ves que se toman la mitad, que de repente van al día a día. Hoy me siento, me bebo la mitad, hoy no me la bebo, mañana no me la bebo. Yo siempre trato de concientizarlo y le pongo ejemplos de lo que puede pasarle en un futuro, a 4, a 5 años, para que ellos vean. A veces uno usa algunas calculadoras para que ellos vean lo que es posible. Y si tengo a veces algún paciente afuera, se lo muestro. Mira, esta es la consecuencia de uno no seguir una recomendación de una manera directa, porque a veces le tienen más fe al vecino y al Google que al mismo médico. Entonces se van ahí, confían, y yo trato de involucrarlo con hábitos. Por ejemplo, yo le pregunto por la mañana qué es lo primero que usted hace, de tomarse el café. Y me dice, esté lluvioso el día, calor, frío, o como usted se lo toma, ¿no, verdad? Así es la pastilla. Entonces, usted tiene un hábito de ver algún deporte por la mañana, revisar resultados, o qué sé yo, te levanta y lo segundo que hago, lo primero es cepillarme. Y eso se hace todos los días. Trato de que asocien el medicamento con un hábito en la mañana. Y eso crea la gente una adherencia y obviamente uno los motiva cuando la presión está bien. Cuando la presión está mal, tú le dices, mira, esto está fallando, esta situación está fallando, tú no te estás tomando el medicamento, vienes con más peso. Las últimas 4 veces que ha venido a consulta, 3 viene con la presión alterada. Entonces, si pasa eso una vez más, puede desarrollar esto. Entonces, ponerle banderitas rojas cuando no van bien, pero cuando van bien, las banderitas verdes motivacionales. Que tú dices, caramba, yo lo logré, sin caer en que eso crea un espacio de confianza de que ya puedo dejarla. ¿Tú me entiendes? Porque la segunda es, ¿la dejo? No. ¿Vamos a seguir con ella? Sí. ¿Hasta cuándo? El cuerpo sabe. Cuando hay que cambiarla, cuando hay que disminuirla. O sea, el cuerpo es soberano y sabe, pero solamente uno lo sabe cuando tú tienes seguimiento constante y te la tomas de una manera constante. Aquí la adherencia es terrible. Eso sin contar los remedios caseros. Bueno, fulano me dijo que usara tal remedio para la presión arterial, que él se curó con eso. Se habrá curado de otra cosa, pero probablemente la presión no. Entonces, a lo folclórico le tenemos mucha fe y yo creo que es un reto que tenemos, a seguir insistiendo, que no tengan fe en eso y que confíen que cuando uno comienza la prescripción es por el bien del paciente, y a seguir alentándolos cuando las cosas van bien y tú lo recibes bien. Cada vez que yo lo veo así, yo pongo muchos pacientes como Domingo de ejemplo. Le digo, mira, cuando sale y tiene muchísimos años, nunca ha dado ninguna situación, y usted tiene menos de un año conmigo, ya he ido a emergencia 3 veces. Hay que ha salido ahí, que están llamando, que hay una situación. Entonces, todo eso pues, se da por la falta de adherencia en muchos hábitos que tenemos. Yo creo que estimular, conocer. El paciente tiene que saber cómo anda, y cómo anda su presión, y cómo anda su cosa cuando va bien y cuando va mal. Pero el medicamento no viene para partirse, no viene para tomarse 2 juntas, ni para beberse un día sí y un día no, ni dependiendo del estado de ánimo. Hay un medicamento para cada paciente, para todos los días. Exacto. Y vean qué interesante la recomendación que da el doctor Cadena de asociar la toma del medicamento con un hábito que hacemos diario. Porque todos los días hacemos lavarnos los dientes, ¿no? Perfecto. Todos los días hacemos lavarnos. Y yo estoy consciente si me los lavé o no me los lavé. Por lo tanto, si asociamos esa toma de medicamentos al lavado de dientes,
Cuando hacemos uno, automáticamente viene el otro, ¿no? Correcto. Entonces, eso es una práctica muy, muy interesante. Y en relación a lo que decía el doctor Cadena, parte de los resultados que encontramos en este estudio es justamente que el paciente tarda hasta 2 años y medio para buscar ayuda médica. Pero la pregunta fue, entonces, ¿qué hacen los pacientes en esos 2 años y medio teniendo síntomas? Y las respuestas eran, voy a la farmacia y pregunto qué puedo tomar. Le pregunto al vecino, al amigo, al conocido, al familiar para que me diga qué puedo tomar. O consumo remedios naturales. Los remedios naturales son los que me han ayudado en este tiempo, pero ya no me ayudaron más y terminé en una sala de urgencias. Entonces, hay hábitos, hay comportamientos que muchas veces están asociados a la falta de información, educación y concientización. Y por eso estamos creando estos espacios para que también nuestros pacientes, familiares y cuidadores que nos están viendo puedan aprender y conocer la realidad de las enfermedades cardiovasculares y promover también la atención a la consulta médica, ¿no? Porque al final del día es no subestimar ni dejar pasar cualquier síntoma o signo que puede estarte llamando la atención o que no es habitual en tu salud. Entonces, yo quisiera cerrar este conversatorio dándole las gracias a ustedes por el tiempo, por tu historia, Domingo. De verdad que eres un paciente ejemplo y estrella. El doctor Cadena de estar súper orgulloso. Qué bueno que todos los pacientes fueran así de disciplinados que tú. De verdad te exhortamos a seguir adelante, a seguir tomando las recomendaciones de tu doctor y a generar ese vínculo, porque creo que también la confianza y la comunicación médico-paciente es crucial y eso es también algo que se debe de construir en el proceso. Así que, doctor Cadena, también muchísimas gracias, felicitaciones por el buen manejo de sus pacientes aquí en República Dominicana. Hemos aprendido mucho hoy, creo que ha sido una actividad muy productiva y enriquecedora. Recuérdense que este evento y esta filmación es con propósitos educativos para generar información, concientización de las enfermedades cardiovasculares y por ningún motivo esta actividad va a reemplazar la consulta con su médico. Por lo tanto, también exhortamos que consulten a su médico por cualquier duda, consulta que tengan en relación a su salud cardiovascular. Tenemos 3 preguntas que me gustaría responder relacionadas al tema. Estas preguntas están asociadas a lo que hemos conversado y pues quisiera plantearlas para que podamos salir de estas dudas, ¿no? La primera pregunta, doctor Cadena, directamente para usted es, si tengo presión alta, ¿significa que voy a tener un infarto? Probablemente si tiene la presión, si es hipertenso, en el contexto, si es hipertenso y obviamente maneja niveles tensionales altos, la probabilidad de que pueda aparecer un evento cardiovascular se multiplica por 2 y por 4 dependiendo de la cantidad. Si está por encima de 150, si está por encima de 170, entonces si persiste en el tiempo los niveles tensionales elevados, pues es posible que un evento cardiovascular mayor, cerebrovascular o evento cardiovascular en el corazón puede estar directamente relacionado. Por eso el control estricto de la presión arterial es posible. En el contexto de infarto que habla, que es oclusión de las coronarias, por oclusión por colesterol no es posible, pero sí por el aumento de las presiones que están ahí puede desarrollar. Entonces la respuesta es probablemente que sí, que puede desarrollar una enfermedad cardiovascular mayúscula si persiste en el tiempo con niveles tensionales altos y mientras más alto peor. Claro, y es aquí donde se confirma que la hipertensión arterial es un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades cardiovasculares, ¿verdad, doctor? Que vienen a consecuencia de esta entidad. Hay una pregunta para Domingo y es si usa alguna técnica para recordar la toma de medicamentos, alarma o algún carnet para saber si se ha tomado los medicamentos. ¿Utilizas tú alguna de estas herramientas o estrategias para que no se te olvide? Tan pronto desayuno, va como si fuera una taza de leche, mi medicamento. Ok. Es decir, tan pronto le echo agua al estómago, como decimos aquí. Ahí va el batido. Ahí va. Sí, lo estás asociando a tu rutina. A mi Y rutina. tu rutina es tomar el desayuno. Tú no puedes salir de casa si no tienes tu desayuno. no Ahí va la pastilla, ¿no? Sí, no desayuno. Ok, Ahí va la pastilla. listo. Perfecto. Y la otra pregunta, doctor Cadena, es que si puedo, pregunta alguien, que si puede detener su enfermedad o curarse de la hipertensión. En un porcentaje muy alto, depende del contexto en el que se desarrolle la hipertensión.
En los pacientes hipertensos por debajo de los 30 años siempre hay que buscar una causa primaria. 30, 40 y ahora se ha empujado un poco más. Siempre hay que buscar a sobremanera una causa primaria de hipertensión. Hiperaldosteronismo, hay que buscar coartación de la aorta, hay que buscarla siempre. No podemos detenernos. Entonces, en gran parte de esa, la hipertensión es idiopática, a veces por condición genética o condición ya del mismo paciente la desarrolla. Entonces, las primarias, si logramos eliminar la causa primaria, es curable. De lo contrario, es una enfermedad que es controlada. De eso usted le pone hipertensión arterial controlada o los estadios dependiendo de cómo está. Entonces, ya entendiendo eso, si es primaria y eliminamos la causa, una estenosis renal, y tú vienes y destapas un poco las arterias renales y eso mejora, pues fue una causa primaria de hipertensión, tú la corregiste y el paciente se curó. Ahora, si no es así y no es una causa que no es primaria, pues entonces lo que hacemos es controlar la presión arterial. Y si hay un buen diagnóstico, porque ahí tenemos también que hacer énfasis en eso, porque a veces una sola toma con un nivel elevado de tensión arterial de 140 hacia abajo no es diagnóstico de hipertensión. Hay que tener 2 tomas en la consulta por encima de 140 con 2 semanas, o un mapa por encima de 140. Y ahora tomas que uno lo puede tomar al azar, si usted la toma al azar y están por encima de 160, 170 con síntomas, usted puede decir, mira, sí es probable que usted tenga, pero el diagnóstico definitivo se hace en el tiempo. A veces no le damos prescripción de manera muy precoz, donde hay, por ejemplo, un duelo. La gente está en duelo, murió un familiar cercano, está bajo mucho estrés, tiene niveles persistentemente altos, ese duelo pasa, pues ya te resulta que el medicamento no está funcionando y no fue que él se curó de la hipertensión, sino había una situación que estaba provocando unos niveles ahí, el duelo pasa 2 o 3 meses o ya el paciente comienza a medicarse con ese sentido y ya la presión vuelve a su condición normal. Yo creo que la clave es un diagnóstico preciso. Si se hace el diagnóstico preciso, como envían las guías, usted lo que hace es que se controla. Ok, perfecto. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y pues tomamos nota, ¿verdad? Que la consulta con su médico es prioritaria, es fundamental para tener el diagnóstico a tiempo. No esperar tiempo, semanas, meses para consultar si tenemos algún síntoma que nos haga sospechar que tenemos una enfermedad cardiovascular. Entonces, estimados, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este conversatorio médico-paciente Héroes de todo corazón. La verdad es que estamos muy contentos por haber escuchado su historia de vida, don Domingo, y gracias, doctor Cadena, por dar todo ese contexto médico-clínico. Somos el programa de Todo Corazón Plus. Recuérdense que estos eventos son con fines de educación, información y concientización de las enfermedades cardiovasculares. Así que los esperamos en una próxima edición. Como programa de Todo Corazón Plus, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para poder enterarse de todo el contenido que estamos generando para fomentar la educación de la enfermedad cardiovascular. Programa de Todo Corazón Plus, dedicados de todo corazón a tu salud para darle un plus a tu calidad de vida. Muchas gracias. Gracias.